Amigos de la Butaca, sean ustedes bienvenidos a una semana más de béisbol, una semana más de contenidos a través de la Butaca, el podcast en YouTube y a través de distintas plataformas digitales con diferentes contenidos, distintos contenidos, pues a través de todas esas. Gracias por estar con nosotros. Temas centrales el día de hoy, polémica que se ha generado, interacción, conversación que se ha generado en la participación de México en un mundial de béisbol categoría U15, donde la Federación Mexicana de Béisbol tiene que ver, algunos promotores, algunos directores de academia, en fin. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de los mexicanos en grandes ligas, de las noticias más importantes de la semana en el mejor béisbol del mundo, la Liga Mexicana de Béisbol que ha sorprendido a propios y extraños, todos esos detalles en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Fabricio Urias, Joel Rodríguez, quien les habla, su servidor Jesús Rodríguez. A nombre de todo el equipo de producción le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo andas, Fab? Al 100% Jesús y a todos los seguidores, Joel, Luram, producción, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo para conectarse con nosotros. Tenemos información y bueno, Danny Jansen se convirtió en un histórico del béisbol en las grandes ligas, no por sus números, no por sus facultades, sino por haber estado presente en un juego donde vio acción con los dos equipos en ese mismo encuentro, ¿no? Azulejos de Toronto el pasado 26 de junio y este 26 de agosto con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya más adelante iremos desmenuzando esa historia. Muy bien, compadre, ¿cómo está? ¿Cómo está, compadre? Fabricio, saludos a todos nuestros amigos de la Butaca. También estaremos dándole un repaso a la actividad de mexicanos. Así es que muy pendiente, sobre todo el accionar de Ramón Urias, que hoy está haciendo el rostro, la cara de esta delegación mexicana allá en lo que son las grandes ligas. A la ofensiva Ramón Urias, arriba de la loma Javier Assad, ¿no? Junto con Andrés Muñoz, que a pesar de que tuvo ahí un par de malas salidas, de malos trabajos, eso es normal, pasa y le pasa a cualquiera, sigue siendo un referente para el béisbol mexicano en la actual temporada. Bien, vamos a contextualizarlos. Hace apenas unos días, apenas la semana pasada, se estaba jugando el Mundial categoría 15, U15 en Colombia. Ahí tuvo la participación o tuvo la presencia, la representación del béisbol mexicano. Comencemos por partes. Se jugó ese mundial, México participó. Los selectivos a estos mundiales, a estos eventos, pues dependen directamente de la persona a quien nombra la federación como responsable de armar el equipo, de dirigirlo, de ser el delegado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una representación que depende directamente de la Federación Mexicana de Béisbol. Dicho esto, después de la participación de México, donde pues logró un sexto lugar mundial en la categoría U15, repito, sexto lugar mundial en la categoría U15, después de que termina su participación, comienzan a haber algunas publicaciones, no trabajos periodísticos, publicaciones sobre la forma en la que operó la federación y allegados para armar esta selección categoría U15. Específicamente señalan corrupción en la Federación Mexicana de Béisbol. No yo, no Joel, no la Butaca, no. No Fabricio Urias. No Fabricio Urias. Hay un personaje que se llama Robert García, ahorita lo vamos a contextualizar. Él señaló corrupción en la Federación Mexicana de Béisbol. Señaló que hay beneficios de intereses, específicamente de Jorge Campillo, que es el responsable de la Academia del Pacífico, que él aportó de manera pues autoritaria, palabras más, palabras menos, a 10 peloteros que fueron a esta selección. No menciona el nombre de Pablo Vázquez, pero como era el delegado de esta selección, pues por supuesto que van en el paquete, ¿no? Van en el paquete. Estas publicaciones fueron de algunos representantes de medios de comunicación, algunos colegas periodistas, y a raíz de estas publicaciones pues surgió toda. Se destapó ahora sí que la caja de Pandora y nos pusimos a investigar, a preguntar, hablamos, bueno, al menos yo tuve contacto con Pablo Vázquez, solo respondimos el saludo, ya no hubo más. Se tuvo comunicación a través de una fuente con Jorge Campillo, pidió no hablar del tema, no quiere hablar del tema públicamente, y la razón por la que él dio, porque yo escuché su voz, la razón que él dio es simplemente no darle escoba a los que han iniciado esta historia. Eso es el contexto, eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué se ha investigado?
Porque eso es importante. Y abro con esta pregunta, Fabricio. ¿Quién armó la selección mexicana de béisbol que participó en este Mundial U15? ¿Quién la armó? Para un inicio, buenas tardes a todos y voy a empezar. La selección obviamente la tuvo que haber armado la Federación Mexicana de Béisbol. Okay. Iniciando que todo es conflicto de intereses tanto de una parte, de la otra y de la otra y de la otra según sea el cristal con que se mira, ¿no? Porque esto depende de la historia del lobo feroz y del cuento de la Caperucita, que todo mundo conocemos la versión de la Caperucita, pero no conocemos la historia del lobo feroz. Entonces, ¿cuál es la historia en este sentido? Todo inicia con ese famoso llamado de Ezequiel Rivera, otra vez va a decir Joel, Ezequiel Rivera, quien fue convocado para la preselección en el Panamericano que se desarrolló en Dominicana. ¿Pero qué tiene que ver Ezequiel Rivera? Bueno, ahí va. Para esto, todos Ezequiel Rivera, aquel muchacho que tuvo un acuerdo con los Dodgers. Que se hizo tendencia nacional, que fue entrevistado en muchos medios Pero nacionales. Ezequiel Rivera no fue al Mundial U15. No, ni tampoco fue al Panamericano. Pero ahí empieza todo y ahí empieza lo que es el tema de conflictos de intereses. O sea, ¿me estás diciendo tú que Robert García tiene que ver con estas publicaciones? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él fue, como se le dio para atrás a la intención que él tenía, y te lo voy a explicar rápido. La selección mexicana convoca, en este caso la Federación Mexicana de Béisbol, convoca a todos los elementos para que hagan pretemporada en la Academia del Pacífico. Obviamente la Academia del Pacífico es dirigida por los Leones de Yucatán, con sede en Mazatlán. ¿Quién es el gerente deportivo de los Leones de Yucatán? Jorge Campillo. ¿Quién es el manager de la selección? Fue designado por parte de la Federación Mexicana Manuel Rangel, scout de los Padres de San Diego. Ellos convocaron a los peloteros en base a una selección de prospectos con posibilidades de llegar al béisbol de los Estados Unidos. Algunos con acuerdos, preacuerdos, como quieran llamarles, otros cerrados, pero a final de cuentas la mayoría de ellos estaban en diferentes organizaciones o en el ojo de diferentes organizaciones del béisbol de los Estados Unidos. De esos... A ver, pero, para no perdernos. La federación nombró un manager. Vamos por partes, ¿no? Así la federación nombró un manager que se llama... Manuel El Gato Rangel. Manuel Rangel fue el manager de esta selección. Scout de los Padres de San Diego. Él, además de ser manager, pues es scout de los Padres. Sí, así es. Él, mi lógica me dice, o no sé si mi inocencia me dice, que él es el responsable de armar del llamado roster, de los jugadores. Estamos hasta ahí bien, ¿no? Es correcto. Él es el responsable. Así es. Se genera la polémica porque en la lista de los que van a esta Copa del Mundo o a este Mundial... Primero al Panamericano. O antes para al que sea el Panamericano. clasificatorio hacia el Mundial en Colombia. Ok. Entonces, digamos que todo esto surge porque no llevaron a Ezequiel Rivera. ¿Qué es lo que pasó? Manuel Rangel, Jorge Campillo y Enrique Mayorga convocan a Ezequiel Rivera. Ah, ¿sí lo convocaron? Sí lo convocaron, fue llamado a la selección, pero en ese momento que es convocado a la selección para que haga campamento con toda la selección U15, el señor Robert García lo tenía en República Dominicana mostrando con scout y nivelándolo, poniéndolo al parejo con peloteros de su categoría. Que está en su derecho de hacerlo. En República Dominicana. Por eso te digo, todo es conflicto de intereses. Al momento de hacer contacto con su representante, en este caso con Robert García, él les dice, no se preocupen, ustedes van a tener aquí en Dominicana el día del primer juego a Ezequiel Rivera para que se ponga el uniforme y esté listo para jugar. ¿Qué pasó? Según mis fuentes, dicen que esto no le gustó ni a Enrique Mayorga, ni a Jorge Campillo y mucho menos al manager. ¿Por qué? Porque en este sentido se iba a quitarle la oportunidad de buscar, la oportunidad de que conviviera con los compañeros, pero al mismo tiempo... Además de convivir con los compañeros, hacer equipo con ellos y conocerse desde la pretemporada o del precampamento que iban a organizar para hacer el viaje directo hacia República Dominicana. Entonces, como Ezequiel Rivera en ese momento, bueno, no él, sino Robert García. Su representante, vamos a manejarlo así. Sino Robert García en ese momento le negó la posibilidad de ir a este campamento. Eso no les gustó. Entonces la federación y el manager dijo, pues si no me lo prestas, pues ya no lo llevo.
Caso contrario, lo que sucede... ¿Así pasó? Sí, así pasó, porque lo estaban mostrando para lo que todos ya conocemos, ¿no? La muestra mercadológica que se armó alrededor de él. Entonces, no lo llevaron no por una falta de capacidad. No lo llevaron sino por un ego del representante. Sino porque el representante se negó a prestar al muchacho a este campamento. Es correcto. Entonces, el cuerpo técnico, compadre, que está en su derecho, pues dijo, pues si no me lo prestas, pues no lo llevo. Sí, yo arrancaría con lo que dice Fabricio desde un inicio. Y vamos siendo claros en esto. Esto obedece a intereses particulares de cada una de las partes. Depende del cristal con que lo midas. Es lo que te decía Porque ahorita. Jorge Campillo, él va a proteger y va a querer que esté la mayor cantidad de peloteros que pertenecen a la Academia del Pacífico. Y está en su derecho. Lo mismo acá. En el caso de Robert García, va a querer que cada uno de esos peloteros que pertenecen a la academia estén en la selección. Pero aquí los dos se deben de quedar a un lado y el manager decide quién va y quién no. Si tú no acataste una primera convocatoria, no tienes derecho a después salir y aparecer en la lista definitiva. No tienes ese derecho. Si tú previamente desististe a ir a una convocatoria de un evento preliminar. Ahora, ¿qué ha hecho Ezequiel Rivera? Solamente haber ganado el premio Olmeca por la Confederación Deportiva Mexicana al beisbolista del año, haber sido uno de los mejores peloteros en el Mundial U12 hace 2 años, en el Mundial U12, y de ahí para adelante su roce internacional Fabricio, no ha sido el mismo. Podría ser el mejor tercera base de la categoría. O del mundo. No tengo objeción al respecto, pero si tú, como agente, no le permitiste ir a un evento eliminatorio, y a ti te han contado. Alguien más y la fuente me informa. Te quedaste sin el espacio. Y ahí te va. No solamente eso, la fuente me informa y a las autoridades gubernamentales también que Ezequiel Rivera estaba convocado para participar con el equipo de Sinaloa en los Juegos Nacionales CONADE. Se le hizo su uniforme, se les hizo toda la logística que se tenía que hacer para el elemento, incluso se le dio la oportunidad que él reportara en Guadalajara. No me el digas. joven nunca reportó a la organización. Robert García no lo dejó. Y Dios santo. O sea que entonces, Robert el García, conflicto de intereses no solamente es de una parte. Espérame. Porque aquí estamos señalando a Ezequiel y pues esos muchachos... Que quede claro, el tema y el problema no es con Ezequiel Rivera. Espera. Es que estamos señalando a un muchacho que tiene 14 años. Ezequiel no tiene la culpa de nada. No, definitivamente. Aquí hay una persona que se llama Robert García que toma las decisiones por Ezequiel Rivera. Él es el que le dice dónde sí, dónde no. Aquí sí y aquí no. Y él decidió, según las fuentes de Fabricio, que no fuera ese campamento. Pues ahora, hermano, tu lugar se fue. Ahora, mencionas. Oye, si no lo dejaron ir al Panamericano, ahora le iban a dejar ir al Nacional. Lo que sí es que esto se está convirtiendo en un pleito de lavadero, en un pleito de mercado. Es que el pleito, la raíz del pleito es esa, ¿no? Sí, viene originado por un berrinche, porque no me llevaron. Después salgo y a través de ciertos medios de comunicación digo que hay una corrupción dentro de la Federación Mexicana de Béisbol y empiezo a hacer señalamientos, me parece, de manera irresponsable. Y cuando tú estás dentro de este negocio del béisbol, atacar a tu competidor me parece una bajeza. Eso le debe corresponder a las mismas autoridades de decidir quién va, quién es el manejador. Y si tú no estás contemplado o parte de tus jugadores no están contemplados, pues tendrás que acatar esas decisiones. Es que aquí hay algo importante que aclarar, ¿no? Este es un negocio. Esto es un negocio. Y todo negocio conlleva un interés. Sí, financiero y el interés más importante, si no fuera negocio, pues es el interés financiero. Sin embargo, cuando ese interés financiero te lleva a actuar con ventajismo, con alevosía, con premeditación, y ahí le suman los adjetivos, pues ahí es donde se verá juzgado tu negocio. Porque en este caso estamos hablando de la formación de peloteros, de niños y de jóvenes, para poderlo vender a organizaciones de Estados Unidos y que tu negocio sea beneficiado. Ese es el punto. Entonces, a una parte, porque aquí hay dos oponentes. Uno se llama Robert García y la academia, ¿cómo se llama? Top Velocity. Y hay otro oponente que se llama la Academia del Pacífico
y Jorge Campillo. Leones de Yucatán. Intereses. Leones de Yucatán. Entonces, digamos que ellos son los oponentes. Aquí quien es señalado es por algunos colegas. La Federación Mexicana. Se llevaron hasta la Federación. Y al patrocinador. Ahora, pero Pablo Vázquez, yo tengo entendido que él es un promotor, ¿no? Ahí les va. Tipo- Bueno, ahí va. Por lo que yo he indagado y con las fuentes que he consultado, incluso padres de familia en Sonora, al señor lo miran como un semidios del béisbol allá. Como que un semidios. Sí, el señor no tiene ninguna necesidad de apoyar o de gastar su dinero en apoyos a peloteritos y sin embargo lo hace de manera desinteresada sin recibir algo a cambio, un beneficio. De hecho, él era parte de la colaboración con Robert García y cuando Pablo Vázquez, según mis fuentes, se dio cuenta de la manera en la que estaban lucrando allá en Boca Ratón. Pablo Vázquez le dijo en redes sociales. Ahí tú lo viste. En redes sociales le dijo Pablo Vázquez a Y si Robert quieres léelo, García. ahí está. le dijo a Robert García en redes Chécalo, sociales. yo lo leí. Espera, leí. pues. Tranquilo, Fabricio, tranquilo. Pablo Vázquez le dijo a Robert García en redes sociales que a él le constaba que cobra el 50% del contrato del niño a las organizaciones de Estados Unidos. Sí, que lucraba, que al final eran niños. A mí ese es el tema que me preocupa, porque aquí cada quien tendrá su versión, cada quien obedece a sus intereses, pero a mí me preocupa que ante ya la limitación de que los equipos profesionales de México, o esa restricción o impedimento de que vendan peloteros a Estados Unidos, hoy esto ya es el pelearse, el estar disputando como si fueran productos y no seres humanos, no niños sobre todo. Aquí tendrá que intervenir la autoridad, porque el padre de familia sí tiene una responsabilidad, pero ellos en también el afán, tienen una necesidad. Sí, pero en el afán, Fabricio, de que su hijo se convierta en un pelotero profesional, confía en con quienes dicen saben del tema y lo van a encaminar a convertirse en un profesional. Entonces, esto se está convirtiendo en una disputa por niños para formarlos y venderlos para obtener un beneficio económico. Aquí tendrá que intervenir no solo el béisbol organizado de Estados Unidos, la autoridad mexicana, porque el día de mañana esto se puede convertir e incluso en un tema legal, en un tema de trata, en un tema de tráfico, en un tema donde puedas tú incurrir con el objetivo de llevarte a niños para después venderlos. No importa lo que tenga que hacer, con tal de llevarme, porque hay ya una sobreexplotación de imagen. A eso voy, la exposición en imagen de un menor de edad, eso también puede ser cuestión jurídica, ¿eh? Oye, pero, pues el sexto lugar mundial a mí no se me hace pues no, nada que mal, si nada perdieron, despreciable, ¿no? que si perdieron con 5 encuentros y ganaron 3. Le ganaron a China, Okay. a Venezuela y Venezuela no estuvo. ¿Quién era el otro? No recuerdo. Era pero China, sin mal no recuerdo, Aruba, no recuerdo. Pero fueron el 3. caso es que eran 3 equipos. Y en ese mundial no estuvieron potencias como los Estados Unidos, no estuvo Cuba y no estuvo República Dominicana. El campeón terminó siendo Puerto Rico. Puerto Rico terminó siendo el campeón. Ahora, esta situación, volviendo con el tema de Pablo Vázquez, yo por lo que he investigado, como les decía, él tiene su negocio, tiene sus empresas y él aporta. Incluso aquí en Culiacán, recordarán que hace un tiempo atrás estuvo el Panamericano, 9-10 años, donde él fue patrocinador. Pues es que yo los elementos que tengo es que esta persona, este señor, al cual no tengo el gusto de conocerlo, pero ha gastado mucha lana. Mucha lana. Sí. ¿Dónde se dio cuenta? En el propio del manejo Ezequiel que estaba Rivera. teniendo. Por cierto, yo me enteré eso, que él invirtió para que Ezequiel Rivera se fuera allá hay que recordar que Ezequiel Rivera, y aparte, espérate, en el año en que él participó en el Mundial en China, Taipei, en el U12, Ezequiel Rivera no tenía pasaporte ni visa para los Estados Unidos, y era cuando él iba a viajar hacia Los Ángeles y de Los Ángeles a China, Taipei. ¿Qué pasó? A través de Eric Gutiérrez, a quien posteriormente lo terminó convirtiendo en padrino de primera comunión, no sé de qué, pero lo terminó convirtiendo en padrino. Eric Gutiérrez lo trasladó a través de Canadá y ahí hacia China, Taipei, en un viaje más largo que una cuaresma, para poder llegar a China, Taipei y no hacer el mismo viaje que la delegación mexicana, porque él no tenía pasaporte norteamericano o visa norteamericana más bien. En ese sentido,
ese dinero del boleto de avión de Ezequiel Rivera fue costeado por Pablo Vázquez. Además de eso, Pablo Vázquez no solamente se ha encargado de con su dinero, sino de buscar patrocinadores para que apoyen. Hay una empresa plomera en el noroeste del país que tiene una K grandota, no voy a decir su nombre, pero ya se imaginarán, que también los involucró para que apoyaran a esta selección que participó en el U15. Consiguió que la organización que en estos momentos trae a puros jugadores estelares y que anda haciendo juegos de exhibición y que este año va a jugar en la Liga Invernal del Noroeste en Nayarit, Café Bros, les consiguió los boletos de avión gracias a la gestión de Pablo Vázquez y además involucró al cantante de regional mexicano, Karim León, para que también fuera patrocinador de los muchachos en este evento. Yo lo que no quisiera que este espacio se convirtiera en apoyar a uno de los oponentes que decíamos y desacreditar a otro. No. Sin embargo, previo al podcast que estamos grabando el día de hoy, cada uno hizo su labor periodística. Esa es la diferencia de un podcast de opinión de aficionados a un podcast de profesionales. Podrá gustar o no nuestro trabajo, pero nosotros somos profesionales de esto y antes de sentarnos aquí, cada quien habló con sus fuentes y con actores que están involucrados en el tema para poder recabar información. Hay personajes con los que uno habla que evidentemente prefieren no hacerlo públicamente y nada más te contextualizan de la información, te empapas de un lado, te empapas del otro, recoges una versión, recoges otra y además pues sigues el uso de redes sociales de estos actores principales. Y hay situaciones que pasaron públicamente. Por ejemplo, Pablo Vázquez, que fue delegado de la selección mexicana en este Mundial U15, y Robert García, que es el de la Academia Top Velocity, pues se tiraron con todo en redes sociales. Y eso es público. Entonces, pues recoges las versiones de cada uno, porque ahí en la exposición mediática, la exposición de redes sociales, digital, ellos dieron su versión de los hechos. Sí, y ahora, como dice Fabricio, en el caso de Pablo Vázquez goza de un prestigio sin defenderlo. La afición y los mismos que lo conocen pueden comentar aquí cuál es su opinión al respecto. Las referencias que al menos un servidor ha recogido son positivas. Y las de Robert, pues recientemente los scouts no opinaban cosas buenas. Lo que sí, y repito en esa parte, es preocupante cómo esto se está convirtiendo en una confrontación, en un pleito, en una disputa. Pareciera un canibalismo por tomar la mayor cantidad de peloteros, poderlos formar y vender. Ahora, con un solo objetivo. Tener una ganancia. Acá en el caso es preocupante porque lo de Robert García es el 50% que le quita. Pero allá será la decisión de quien firma, familia, porque la familia es la que firma, no el pelotero. Es un mundo de dinero. Retomando el tema porque hay firmas de millones. Retomando el tema de los conflictos de intereses, ¿no? Que se manejan aquí, de que Jorge Campillo metió a 10 peloteros de la academia. Yo me enteré que de los 10, 8 ya están firmados. 8 ya están firmados. Y 2 están por firmarse. Así es. Obviamente, ¿quiénes son las academias que verdaderamente trabajan en México? Pues esa. La Academia del Pacífico y la Academia de los Diablos Rojos del México. Son las academias más importantes de béisbol en México. Y de ahí, de esas academias, además creo que había 2 chamacos agentes libres que creo que están por cerrar también para el béisbol mexicano y para Estados Unidos, con proyección para Estados Unidos, que también fueron parte. Incluso en este mundial hubo peloteros que fueron cerrados por la organización de los Phillies de Filadelfia. Jugadores mexicanos, ¿no? Ahora, bien, si tú estás hablando, el tema no es cuántos peloteros de Leones de Yucatán y cuántos peloteros de Diablos Rojos del México y de Guerreros de Oaxaca. El tema es cuántos peloteros de esos 16, 18 elementos tienen proyección para Estados Unidos. El 90-95%. A final de cuentas, a la Federación Mexicana de Béisbol no le interesa si pertenecen a los Diablos, pertenecen al Águila o pertenecen a cualquier equipo o pertenecen a los Cañeros de Nabolato. Eso no le importa a la gente. A la gente lo que le importa a la Federación Mexicana, que sean prospectos de los Estados Unidos, que estén checados por las organizaciones de los Estados Unidos. Eso es lo que le interesa. Ahora, que si el equipo tuvo una actuación desastrosa, como se maneja en algunos medios, permítanme decirles, según lo que yo he constatado por personas que están ligadas al tema,
es de las mejores selecciones que se pudieron haber armado en esa categoría. Lo que sí pasó, y esto lo debo de aclarar, lo que sí pasó es que hubo una mala dirigencia por parte del manager en cuanto a cuestión de estrategia. Eso te platicaron a ti. Eso me platicaron a mí. Ahora, que si Manuel el Gato Rangel, lo siento, no tengo el gusto de conocerlo y mis respetos para él como profesional del escauteo. Pero una cosa es ser dirigente. Él trabaja en Guasave también, ¿no? Él es asesor de los algodoneros de Guasave. Apareció en el pasado draft de jugadores mexicanos y extranjeros en Mazatlán con la organización de los algodoneros de Guasave apoyando a Alex Ahumada. A ti te contaron que no fue un tema de mal armado, sino simplemente... No fue un tema del mal armado, ni tampoco de llevar a los peores o a los hijos o a los ahijados de Jorge Campillo, de Enrique Mayorga y de Manuel. Especialistas en béisbol te dijeron que creen que pudo haber sido de una mejor manera dirigido. Bueno. O sea, lo que le faltó fue dirigente. Mis respetos, vuelvo a repetir, para Manuel Rangel. Cada una de las competencias lo vemos, siempre hay un cuestionamiento. En cualquier liga, si están disputando playoff, en cualquier momento siempre hay un cuestionamiento si la toma de decisiones fue la correcta, porque lo que más abunda en el béisbol son managers en las gradas. Eso sí. Ahora, entonces, ¿cómo se arma una selección? ¿La federación hace algo para armarla? ¿A quién le pregunta? La federación obviamente se apoya mucho en las organizaciones. En las organizaciones tanto del béisbol mexicano como de los Estados Unidos. Y la organización ellos le hablan a las organizaciones, a ver, ¿qué prospectos tienes? Pues fulano, sutano, mangano, en esta categoría. Perfecto. Y tú, y empiezan a hacer... ¿Pero si es así? Un preseleccionado. Okay. Así hacen un preseleccionado. Y de ahí lo que hacen es concentrar a los peloteros y de ahí hacer filtros, filtros. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no dejaron llevar a Ezequiel Rivera para que se ganara un lugar y que buscara la oportunidad de competir con los demás muchachos? Si según los criterios de su representante es de un nivel superlativo por encima de los prospectos que estaban en esa competencia. No lo dejó. Así es. Ahora, pero contrario a eso, sí dejaron ir a Jesús Rivera de Obregón, que pertenece a la organización y que el muchacho sí hizo el equipo. Pero curiosamente, ese muchacho no ha sido cerrado por ningún equipo en el béisbol de los Estados Unidos. Pues ya, ¿Cómo está eso? Pues no tiene que cuidarlo tanto. Pues. Entonces, ¿dónde está el conflicto de intereses? Oye, pero mira, yo insisto, yo no estoy en contra del negocio. Ni yo tampoco. Nadie estamos en contra del negocio. Aquí el punto es el uso que haces, pues, de la imagen, de la manera en que manejas. Del sesgo que le das a la información. Del sesgo, del criterio. Sí, porque ahora, aquí hay aliados, ¿no? Porque las academias tienen aliados. Obviamente. Aliados en los medios. Es como el representante en el fútbol, pues tiene aliados periodistas que van y publican. Recientemente lo vimos con el caso de Ezequiel. Y a mí lo que me preocupa, porque seguramente este podcast lo va a ver la mamá, el papá de Ezequiel o los tíos de Ezequiel. A mí me preocupa que ellos piensen que nosotros estamos en contra de él. No. Lo otro es que se esté señalando tanto a su hijo, si él lo único que hace es jugar. Tenemos que mencionar el nombre de él, porque él es el involucrado, pero no por medio de él, sino por medio de su representante. Ahí nació la historia esta. Exacto. Aquí nace la historia del por qué no llevaron a unos y a otros sí. Y algunos colegas han publicado, tal cual así, que hubo un conflicto de intereses en el selectivo mexicano. Hay un pelotero de aquí de Culiacán, y voy a poner el nombre. Hay un pelotero de aquí de Culiacán que le dolió mucho a Robert García, que no fue protegido por él ni firmado por él para llevárselo a su academia. Es el caso de Derek López. ¿Y quién creen que lo firmó a ese muchacho? No sé. Jorge Campillo. Okay. Jorge Campillo lo firmó. Es que yo por eso sí estoy en contra. Ahorita que decía usted, compadre, yo no estoy en contra del negocio. Yo sí estoy en contra del negocio. Porque se antepone... O de la forma. No, es que eso es de la forma. Sí, en el tema de la forma. Porque antepones el interés del negocio y no te importa que tengas que pasar por encima de nadie. E incluso de tu propio pelotero. Eso es lo preocupante. Ahora, sí, porque es la forma de hacer el negocio. Ya lo vimos recientemente con Ezequiel Rivera. Y hoy de nuevo lo vuelven a hacer. El ponerlo otra vez en un escenario donde él no está
ni capacitado. Yo te aseguro que si le hablamos a Robert García, él va a decir que él nunca puso nada. No, pues es que ese es el tema. Habría que decírselo eso a un niño de 2 años, ¿no? ¿Cómo le vas a Poncio explicar? Pilatos. Porque estás hoy poniendo a chavos de menos de 15 años con una falta de capacidad de asimilar todo un escenario que está rodeado de medios de comunicación, de señalamientos, de casos de corrupción, donde te hablan de intereses millonarios, donde supuestamente ya están cobrando por ti el 50% y que van a cobrar durante 10 años un contrato de imagen. Y es un bombardeo de información y todo donde tú no estás en estos momentos en esa situación de poder asimilarlo. Ahí les va. Tú te debes de concentrar en jugar. Yo por eso sí, Ahí les va. para mí que desaparezcan estas academias. Ahí les va. Estamos viendo la punta del iceberg en el comentario que hace Pablo Vázquez referente al 50-50 en el cobro de los contratos. ¿Por qué? Porque no hemos visto las cláusulas así chiquititas que vienen en las letras negras, así que apenita las ven ustedes, yo no. Ajá. Así en esas letras. Ahí hay una larga historia de cláusulas que vale la pena, ¿En los contratos de esa academia? en los contratos de esa academia, que vale la pena revisarlos. Así se las dejo de tarea. Yo por eso Vale decía, la pena sí, porque ahí está otro negocio oculto. Pero yo no soy quien para decirlo, porque todavía no tengo los pelos de la burra en la mano. Pero deja que los Lo tenga. que Fabricio quiso decir es que todavía no tiene los papeles, los documentos, Sí, las pruebas donde tangibles. periodísticamente pueda comprobar, ¿no? Eso es lo que quiso decir Fabricio. Así Lo dijo es. en otro léxico porque en nabolato así son, pues. En Nabolato. dialecto nabolatense. Así lo dije. En dialecto Bueno, nabolatense. conclusiones para cerrar el tema. Conclusiones. Ay, me faltó otra. Espérate, antes A de que ver. te... También hablan de que la Federación Mexicana de Béisbol no tiene dinero. Efectivamente, la Federación Mexicana de Béisbol no tiene dinero, así como no lo tiene la Federación de Natación, así como no lo tiene la Federación de Ciclismo, así como no lo tiene la Federación de Halterofilia, como no lo tienen muchas federaciones que tienen conflicto con la Comisión Nacional del Deporte. ¿Esto desde cuándo viene? Desde la época de la presidencia perpetua del teniente coronel Alonso Pérez González. Está Que el congelada, manejo no tiene dinero. ¿Y está cómo se congelado. mantiene? Se mantiene a través de los patrocinios que consiguen, como el caso de los que ya hemos mencionado a lo largo del comentario El en el que podcast. Pablo Vázquez sea delegado no es No es porque... de Oquis, Sí. es No, porque no está es porque sepa invirtiendo. mucho de béisbol. Ni No. tampoco es pecado. No, O sea, no. es uno de los principales patrocinadores y por ese motivo se ha Y ganado es su un lugar. conflicto. Así se maneja. Y Sí, ese es ahí- un conflicto de donde- intereses donde- que tiene la Federación Mexicana de Béisbol con el empresario, con el Pero él es patrocinador. un empresario Donde, lejos. donde sí estaría el error es Si él fuera el manager. si Pablo Vázquez interviene en la toma de decisiones. Si él fuera el manager, si él tuviera una sociedad con esta Academia del Con esta Pacífico. academia. Que él dijo entonces- que no, ¿no? Sí, Él dijo públicamente que no es socio de Campillo ni de ninguna academia. Sí. Ahora, dicho sea de paso, con la lana que tiene, no creo, ¿no? Que Y la necesite otra. ser socio. Pero esa bueno, es otra. Con la lana La que Liga tiene, o que Mexicana dice, de yo no Béisbol- estaría involucrado en estas problemáticas, con permiso. La Liga O sea, Mexicana no, de pero voy, Béisbol insisto. ya volteó a ver a los Bravos de León para ver cómo está estructurado ese convenio que tiene con la Academia Todd Velocity, que le está filtrando los jugadores para debutarlos y después venderlos para Estados Unidos. Ojo con eso, porque también por ahí van a haber noticias pronto en cuanto a la situación del conjunto de los Bravos de León referente a ese tema. sí, aquí el punto, insisto, ¿no? Insisto. Si el tú aportar un patrocinio le das te da el derecho de tomar decisiones deportivas, eso no es correcto, ¿no? No. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No sé si eso pase, ¿no? No sé si eso pase, pero si había un manager, pues no debería Pues de, ahí ¿no? estaba un scout de los Padres de San Y Diego. si el manager era un scout de los Padres, entonces pues Pero una vez en él más, recae la responsabilidad deportiva, ¿no? El hecho de que conozcan mucho de sabermetría, de análisis, de estrategia, de capacidad de juego de los peloteros, no quiere decir que seas un buen dirigente dentro del terreno No, de bueno, juego. esa ya es o sea, otra cosa. ya son dos No, cosas no sabemos qué pasó en los diametralmente juegos, ¿no? diferentes, ¿no? No A lo sabemos mejor qué las pasó. situaciones no se dieron para el equipo. No sabemos qué pasó exactamente en los juegos. Por eso lo que estamos nosotros, más allá de crear un juicio, de generar un juicio, es crear un panorama más amplio
con más versiones y no ser unilateral con la información. No, de hecho, Robert García comentaba ahí dentro de esta disputa de comentarios en redes sociales con Pablo Vázquez que hubo una sobreutilización de uno de los lanzadores porque hay cantidad de innings. Él mencionaba que fueron 3 juegos en 5. Yo revisaba, al menos en el evento no hubo una sobreutilización. No sé si él hablaba del eventos previos. En el Panamericano fue. Seguramente. Fue en el Panamericano en Dominicana lo que él mencionaba. Entonces, acá creo que cada quien tiene su versión. Lo que sí, ahorita que hablaba Fabricio del tema de los contratos, deberá de intervenir la autoridad. O sea, para ese tipo de casos, cláusulas, letras chiquitas, porque no estamos hablando de mayores de edad. Y es como lucrar con un sueño, pues, como lucrar con una aspiración de un niño, de un joven, de una familia. Bueno. Estar amarrado a la vaca 10 años está cañón. Insisto. ¿Lo dices por algo o nada más? No, nomás. Así okay. Aquí realmente... Estar atado a un contrato. Estar amarrado a la vaca 10 años está cañón. Lo que quiso decir Fabricio es estar como atado a un contrato. Tener una alianza por un contrato, un acuerdo contractual. Recuerden que cuando sucedió lo de este chavo, encendió las alertas en MLB para hacer una investigación. Los propios Dodgers les llamó la atención que se hubiera causado tanto viralizado, euforia y todo esto, y que ya hablaran de una supuesta firma. Pues lo mismo deberá de suceder acá. Esto debe encender las luces de decir, están lucrando con chavos menores de edad, están teniendo casos de corrupción en federación. A ver, la misma CONADE, la misma federación, las mismas autoridades de la protección del menor, habrá que cada uno hacer su parte para que esto, tanto deportivamente y legalmente, no se convierta en una libertad de hacer lo que cada quien quiera. Lo que sí le podemos decir es que nosotros, la Butaca, Fabricio, Joel, un servidor, no tenemos compromisos ni con la Federación Mexicana de Béisbol. Ni conflictos de intereses con ninguno de los vendemos peloteros, en estas partes. Ni formamos peloteros, ni conocemos a Pablo Vázquez. Ni tenemos un contrato publicitario que sería bueno con ninguno. Ni tenemos un contrato con nadie. Que sería bueno que el señor Pablo Vázquez pudiera venir a la Butaca y poder platicar un poco de béisbol y de lo que hace. O Jorge Campillo, para poder darle a nuestros seguidores un verdadero juicio de lo que realmente trabaja con los peloteritos, no solamente en Obregón, en Hermosillo, sino en todo el país. Se me hizo fuerte que él asegurara y que le consta que cobran el 50%. Pues yo creo que se dio cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando fue la firma de Jeter Martínez, que a todo mundo los pidió Robert García de traje, de etiqueta, y que aparte de eso, el chico, con 15 años de edad, llegara en un Lamborghini a la firma. O sea, eso está de más. Cuando la mayoría de los peloteros... ¿Estás molesto, Fabricio? No, pero es tanta parafernalia, tanta producción para un joven que apenas está empezando su carrera. No me quiero imaginar cuando el chico llegue a debutar en el béisbol de las grandes ligas y que después empiecen a reclamar regalías. Ay, perdón. ¡Corte! ¡Córtale ahí! Y bueno, estoy leyendo las publicaciones que hicieron ambos, ¿no? Donde dice eso del 50 y 50, dice, ustedes sí les quitan el 50% y no deben de hacerse publicidad con niños de 15 años que se fajaron por México. Y que yo los defenderé, dice Pablo Vázquez, a capa y espada. Robert García le dice que ahora eres la víctima, a ti jamás se te ha mencionado en ninguna publicación. Tampoco seas inocente, Robert. O sea, realmente el que él haya sido delegado de esta selección está involucrado en las publicaciones. Si lo dices por algo, es porque sabe algo. Y él le asegura, Robert García le asegura a Pablo Vázquez que es socio de Jorge Campillo. Evidentemente Pablo le contesta que no son socios. Y ya. Después le dice eso mismo, que le consta. En fin, son publicaciones que se hacen entre los dos en Instagram, ¿no? Sí, en Instagram. Ahora sí, si hubo algunas decisiones que se tomaron de manera autoritaria, bajo corrupción y todos los casos de parte de Jorge Campillo, tendrá que probarlo. Lo que sí es que me parece algo bien de parte de la academia, es decir, no le vamos a dar coba, que fueron las palabras que utilizaron,
nos vamos a mantener como profesionales Sí, y ya vamos dejando eso así. Porque si no, esto se va a desencadenar. Sí, los buscamos, y no sé en qué va a terminar. Los buscamos. Prefieren mantenerse al margen. Yo no busqué a Jorge Campillo, yo tampoco lo conozco. No lo busqué, pero sí a través de parte del equipo que tenemos en Culiacán. Solicitamos acercarse a él, lo hicieron. Incluso yo tengo pruebas de que lo hicieron. E incluso tengo el contexto explicado con él, pero pide que no sea públicamente. Entonces, ya hay versiones de diferente tipo. La versión de Robert García, pues no necesitaba hablarle. Ahí está en redes sociales. Entonces, pues está muy fácil. Pues ¿no? mis fuentes están muy ligadas a los... Muy bien. susodichos en mención. Pues nos llevó casi 40 minutos el tema, ¿no? Ya, no podemos ir. 40 exactos. 40. Sabíamos que esto iba a pasar, pero claro, continuamos con los temas centrales de esta semana. La Liga Mexicana de Béisbol, pues al momento de la grabación, que fue ayer, se estarían jugando los encuentros de eliminación directa entre Diablos Rojos y Diablos. Yo casi me pongo la manta en la cabeza, porque yo dije que ya podíamos dar por cerrada la temporada y que Diablos era campeón. Ahora, quien piense o haya pensado que los Guerreros de Oaxaca iban a tener contra las cuerdas a Diablos, o probablemente hoy que ya está viendo usted el podcast, está eliminado Diablos. Si usted lo pensaba, me está mintiendo. Sí, claro. Hoy nos pasaban unos datos que Guerreros de Oaxaca fue de los equipos más embalados en el cierre de la temporada. Sí, el cierre. Y la postemporada, calificaron prácticamente en la recta final. Barrieron a los... En la última semana calificaron ellos. Ellos no calificaron con No, antelación. pues la diferencia entre ellos y el séptimo por seguro eran 2 que el juegos. average de 760 y pico que tuvo en juegos ganados y perdidos el equipo de los Diablos Rojos del México, ahorita lo pudiera estar catapixiando por esas 4 victorias que se le han negado en esta serie final de la zona sur. La verdad, si es que a este momento ya están eliminados, tenlo por seguro que van a sobrar sillas en la directiva del conjunto de los Diablos Rojos del México a partir del día de hoy. Ahora, Lorenzo Bandi con su etiqueta de Grandes Ligas, de manager ganador, de ex pelotero profesional, del récord de solamente 19 perdidos, de ser el equipo con mejor picheo, con mejor bateo, superando casi más de 100 carreras a Guerreros de Oaxaca. Si hoy esto se termina en 4 juegos, gracias, señor Lorenzo Bandi. O sea, gracias. Y el que sigue, porque tú no puedes ser Diablos Rojos del México, tener esa temporada y venir y dar vergüenza. Nah. El picheo de Diablos, ¿cómo se cayó el picheo de Diablos? Trevor Bauer, castigado desde el amanecer de un encuentro y por un pelotero que le conectó 2 cuadrangulares. O sea, de ese tamaño. No, la forma en la que perdieron el juego. Y en el tercer juego, 6 volteretas registrarse para que el equipo de los Guerreros terminaran venciendo 12-11 y que Trevor Bauer saltara al bullpen para calentar y ya cuando vieron nivelada la competencia lo mandaron sentar. ¿Pero esto qué significa? Pues el desespero de una organización por querer asegurar cuando menos un juego y que no se te pongan con 3 de ventaja. Pues, en lo que ya sucedió, ¿no? Pero bueno. Y dándole un repaso por los mexicanos en las mayores, se resume mucho o prácticamente todo a lo que ha hecho Ramón Urias, ¿no? Un gran mes de agosto. De hecho, nos compartían en las páginas oficiales sus números en los últimos 20 días, pues por encima de los 300, 5 cuadrangulares, casi las 20 carreras impulsadas, grandes engarces a la defensiva. Realmente ha tenido un gran mes y está encaminado a convertirse un jugador en un hombre de mucho mayor rol protagónico en los Orioles de cara al cierre de la temporada. Un jugador que estaba a la deriva prácticamente en la organización de los Orioles de Baltimore hasta antes de la pausa del Juego de Estrellas y que con el ascenso de Jackson Holliday, pues parecía que este chico ya no tenía capacidad, espacio más bien, en la organización. Y sin embargo, a pesar de que duró en alguna ocasión hasta 9 juegos sin poder ver acción como emergente, como corredor, como defensivo, estuvo soportando, estuvo concentrándose en los entrenamientos, haciendo el trabajo y después de la pausa del Juego de Estrellas se reinventó y ha tenido un cierre espectacular en el mes de agosto. Y por otra parte, lo que está haciendo Jarren Durán. Jarren Durán apenas es el 4º pelotero en todo el béisbol de las Grandes Ligas que ha conseguido 20 cuadrangulares y al menos 30 estafas.
Los otros 3, Shohei Ohtani, José Ramírez y Eli de la Cruz. Nada más cuidado con los dedos, Fabricio. Nos van a censurar. Y Eli de la Cruz. Esos 4 peloteros son los únicos que están dentro de esa marca del top 20-30. Ahorita que comentabas de los últimos 15 días, compadre, de Ramón Urias, también lo del mexicano Jarred Durán ha sido muy bueno porque Ramón lleva 4 cuadrangulares, 13 carreras producidas. Jarred Durán lleva 5 cuadrangulares, 9 carreras producidas. Gran momento también el México americano después de una polémica que se vio involucrado con un aficionado. Con un comentario homofóbico. Gran racha también que ha tenido, porque lo de Ramón Urias no solo es batazo productor o batazo de largometraje, sino también que acumulen el porcentaje. Son casi 300 lo que está bateando actualmente Ramón Urias y por encima de los 300 Jarred Durán. Ellos son los 2 mexicanos que actualmente están dando la cara. Lo de la semana para Isaac Paredes, si bien no ha incrementado en el porcentaje, ya su cuadrangular número 19, ahí está el mexicano buscando tener más ritmo, tener un swing más productivo, porque desde que llegó a Cachorros es se muy habla notable de que su swing se alentó. 140 y pico es lo que batea en estos momentos desde que llegó a la organización. O que han detectado mayor lentitud en su... Y que ha cometido 4 errores a la defensiva desde que llegó a la organización de Chicago. Al final una cosa te va llevando a la otra. Ahora, yo destacaba lo de Ramón Urias porque lo de Durán ha sido prácticamente constante todo el año. Sí. Él fue el juego de estrellas. Él fue el juego de estrellas y fue el MVP del juego de estrellas. Entonces, él ha sido prácticamente todo muy buen año para él. A diferencia de Ramón, que ha sido inconsistente y que en este mes de agosto, cuando más se le necesita, porque está en una etapa importante, a un juego de los Yankees, peleando esa división, por eso pero alguien que no es titular, que viene desde el banquillo con 10 cuadrangulares y más de 30 carreras producidas, y sobre todo con esa defensiva, porque ellos van a pelear en postemporada y tú necesitas un guante fino. Primero defensiva y picheo y después vamos aportándole a la ofensiva. En cualquier momento él va a llegar con ese guante a cubrir cualquier espacio. Segunda, tercera, incluso las paradas cortas. Es de alto valor un pelotero que hasta te juega más de una posición, ¿no, Fab? Sí, definitivamente. Y él es un pelotero que te cubre perfectamente las 4 posiciones en el infield. Y esto lo hace... Pues eso fue parte para que el manager no se desprendiera de él en la fecha límite de cambios y ha hecho un buen trabajo, se ha mantenido y ha sabido sobrellevar esa situación que lo aquejó la falta de oportunidad al inicio de la temporada o en la primera mitad de la temporada. Y otro pelotero que hay que resaltar es el caso de Manuel El Bolón Rodríguez, este yucateco que ya consiguió su segundo salvamento con los Rays de Tampa Bay y que pues está llamado para sostenerse con el equipo por lo menos lo que resta de la temporada, ¿no? Y el caso de Andrés Muñoz, que consiguió su salvamento número 19 y que no rescataba justamente desde el momento en que implantó esa marca de 12 juegos consecutivos o 12 salidas sin permitir al menos un imparable, y que después se vio cortada por 2 malas salidas donde incluso terminó llevándose la derrota ante los Tigres de Detroit con aquel cuadrangular del mago Javi Baez, que ahí fue donde vio cortada esa racha, ¿no? Para dejar la marca en 12. Y ahora, pues este fin de semana lo consigue justamente ante los Dodgers de Los Ángeles. ¿Sabes quién también? Digo, al final es México-americano, contemplado, vino para Tomateros de Culiacán, ya un veterano, ha venido de más a menos su participación o efectividad en esta temporada, Jesse Chávez con los Bravos de Atlanta. 41 años tiene el señor. 41 años y él tuvo mayo, junio y julio lanzando para 1.79 de efectividad. Ya el mes de agosto le han comenzado a batear más, ha incrementado su porcentaje de efectividad, pero para la edad y para lo que representa en esa división estar peleando, ha tenido una muy buena campaña el veterano. Pues ahí está la información completa. Sabíamos que nos iba a llevar más tiempo lo de la situación que ha habido con el béisbol infantil, pero ahí está un repaso puntual sobre la Liga Mexicana de Béisbol, los mexicanos en las mayores. Lo que sucede, ya para despedirnos, lo que sucedió con Jansen, ¿no? No el pitcher, el catcher. Sí, de Danny Jansen. Danny Jansen, ¿no? Que por cierto... apareció en un mismo box score, pues. Que lo pudo haber evitado Boston, pero para hacer esto parte de la historia, porque incluso fue a documentarse. Personal del Salón de la Fama fue a hacer registro. Porque al estilo de Grandes Ligas. Y pues, terminaron la novela hay que hacerla completa y hay que documentarla para que ese box score termine
en el libro de los récords, en el Salón de la Fama, donde un jugador en un mismo juego vistió ambas Ya casadas. se había registrado una historia de este tipo en sucursales del béisbol de las grandes ligas, ¿no? Pero en el béisbol de ligas mayores no había sucedido y fue esta la primera ocasión en que se presenta donde un pelotero tiene actividad en un mismo encuentro con los dos equipos que están en juego en ese encuentro. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir. Fabricio Urias, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y gracias a quienes hacen posible que nosotros estemos aquí semana tras semana, todos los jueves, en La Butaca Podcast. Saludos y que tengan un excelente jueves. Compadre, gracias. Excelente semana para todos. Esperemos el señor Fabricio Urias ya vaya más tranquilo a su casa a descansar después de un podcast muy intenso que vivió el día de hoy. A nombre de todo el equipo de producción, les agradecemos enormemente que comparta esta transmisión, este capítulo, que se suscriba a nuestro canal, que haga comentarios, que interactúe con nosotros. Importante eso para que esta comunidad cada vez se haga más grande. Y gracias por el apoyo que hemos tenido hasta el momento. Gracias, pásela bien, cuídese mucho, excelente semana. Hasta la próxima.